Pedimos que guíes al maestro, Padre, con toda sabiduría, Padre mío. Ayúdanos a entender a cada uno de los que estamos en este grupo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este hermoso día que nos regalaste. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera, por favor, que alguien de ustedes haga un recuento, un breve recuento de lo que dimos la clase pasada, hace 2 semanas atrás. Pasamos una por el medio que nos dimos clase. Y después pasamos a las preguntas que dejamos. Un breve resumen, no tiene que ser muy largo, ¿no? ¿Nadie recuerda nada de lo que estudiamos la clase pasada? No, la clase pasada. Sería la tragedia, la caída. No me acuerdo si esa fue la última, esa es la última nota que tengo por aquí. La teología de la redención. Sí, Actúa retentivamente. La teología de la redención, el pacto, la promesa de Abraham en Génesis 11:27. Conectado a la torre de Babel, comienza la solución, la promesa, en Génesis 12, del 1 al 3. 3 partes, nación, tierra, bendición. El nacimiento de un pueblo, en Ezequiel está. Dios actúa primero para la humanidad de acuerdo a su misericordia. Gloria a Dios. La tragedia, la caída, una nota de esperanza, en Génesis 3:15. Esto se llama el protoevangelio. La humanidad se vuelve peor y peor. Génesis 4:11 narra la historia de que la humanidad va de mal en peor. En cada una de estas, Dios actúa retentivamente. Ok, hasta ahí sí. Génesis 4, del 1 al 8. Y el 5, 7. 11, del 1 al 9. Pues ahí la teología de la redención, el pacto, ahí sí. La promesa de Abraham en Génesis. Solamente tengo esa nota. Okay. Bueno, ya pasamos esa parte. Hablamos del sacrificio de Isaac, donde Dios le dice a Abraham de que vaya y sacrifique a su hijo, su único hijo. Él va obedientemente y vimos todo lo que pasó con ese sacrificio de la fe tan increíble que tenía Abraham cuando él le dice a sus siervos que se quedaran en el lugar donde ellos iban a subir un poco más arriba, a subir al monte, y ellos iban a adorar y iban a volver de nuevo. Entonces, eso pasa con el sacrificio de Isaac, donde él va a sacrificarlo. Dios, a través del ángel, le muestra el cordero y le dice que él ya ha probado su corazón y ha visto que él no teme en exaltar a Dios. Vimos la relación con la promesa, vimos la realidad del sacrificio. El sacrificio no fue algo ficticio, no fue algo que se inventó, fue algo que fue una realidad, algo que pasó en ese momento. Génesis 22 y Hebreo, capítulo 11, versículos 17 al 19, nos habla acerca de eso. La provisión, que es el cordero delante del sacrificio. También vimos a Isaac y Rebeca, donde
ya Isaac estaba ya adulto en la casa y tenían que buscar la esposa. Isaac tenía 40 años cuando él conoció a Rebeca, pero Abraham manda a su siervo a buscar la esposa de Isaac a la ciudad de donde él era, porque Isaac no podía volver a- al pueblo de donde era Abraham. Entonces vimos la confirmación de Dios cuando el siervo ora a Dios y le pide señales para que Dios le muestre, eh, le confirme cuál sería la doncella que iba a ser esposa de Abraham. Entonces vemos todo lo que pasó, que Dios, todas las señales que él le pidió se cumplen en Rebeca. Y luego él va donde los familiares de Rebeca, viene del mismo linaje de Abraham. Entonces ya él regresa con Rebeca en la casa de Abraham. Rebeca e Isaac se conocen y ahí se casan. Entonces la oración por dirección, esa es la oración del siervo. Rebeca regresa con el criado, con el siervo. Isaac toma a Rebeca por su esposa en Génesis 24:66, y ya después viene lo que es la muerte de Abraham. Antes de la muerte de Abraham, él se casó, tuvo varias concubinas, o sea, varias esposas. En la antigüedad a las esposas se llamaban concubinas, y es donde él tiene, además de los hijos que había tenido, tiene 6 hijos con Séfora, con Setura, y ya al final Abraham muere y lo sepultura, lo entierran Isaac e Ismael. Lo entierran en el mismo lugar donde él había enterrado a su esposa Sara. Era un lugar donde no tenían por costumbre de comprar un pedazo de tierra para que todos sus familiares fueran enterrados en ese lugar. Entonces vamos a ver que ahí fue enterrado Sara, fue enterrado Abraham, luego va a ser enterrado Jacob, y luego lo vamos a ver con José. Vamos a ver ese mismo patrón. Ahora vamos a ver las preguntas que dejamos para continuar con el estudio. Amén. Tengo un pequeño resumen. La primera pregunta de la tarea era, ¿qué implica el sacrificio de Isaac? Creo que va a ser dificultoso con el video. Dígame si me escuchan bien, creo que mi internet no está muy bueno. Sí, yo te escucho. Ok, quité el video porque vi que daba problemas. ¿Qué implica el sacrificio de Isaac? Bueno, yo veo a Isaac como una figura de lo que vendría a ser el sacrificio de Jesús. Primeramente, el sacrificio de Isaac lo veo como una imagen de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. Pablo lo explica muy bien en Hebreo 11:17, cuando dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Dios le había dicho a Abraham que por medio de Isaac, por medio de tu hijo que vas a tener con Sara, por ahí por Génesis 17:19, el hijo que vas a tener con Sara, de ahí te voy a dar una descendencia. Y Abraham en ningún momento dudó, que es lo que estaba explicando Pablo aquí. Y dice el versículo 19 de Hebreo 11: pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, que ahí es que yo digo que Isaac es como una imagen de lo que iba a ser Jesús, en sentido figurado también volvió a recibir. O sea, es como si Isaac murió y resucitó en sentido figurado, porque en el momento donde Abraham ya estaba dispuesto a matarlo, a sacrificarlo, Dios lo detiene, y es como si Abraham perdiera a su hijo y lo volviera a recibir.
Entonces Pablo también escribe en Corintios 15:4, Jesús verdaderamente que fue sepultado y resucitado el tercer día, como dice la escritura. Entonces Isaac es como una imagen de lo que vino a ser Jesús, que realmente murió y resucitó. Entonces, yo veo a Isaac como una figura de la realidad de Jesús. La segunda pregunta fue, bueno, el segundo punto fue el conflicto de Sara y Agar. Eso lo encontramos en Génesis, bueno, la primera parte en Génesis capítulo 16. Aquí vamos a ver a Sara como Sarai, porque todavía no se le había cambiado el nombre. Entonces, esto era una sierva egipcia que tenía Sarai. Y al verse Sarai estéril, que no puede tener hijos, le dijo a Abraham, Jehová me ha hecho estéril, te ruego, estoy en el capítulo 16 de Génesis, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham atendió a lo que Sara le había propuesto. Entonces, en el versículo 3, Sarai, dice la Biblia, Sarai tomó a Agar su sierva, la egipcia, y se la dio por mujer a Abraham. Entonces Abraham se llegó a ella y ella concibió. En el versículo 5 vemos algo muy curioso, y es que Sara, después que esta joven concibe, está embarazada, empieza a atormentar a Sara, empieza a molestarla. Entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose ella encinta, me mira con desprecio. Y dice Sara, juzgue Jehová entre Dios y entre yo y tú. Yo creo que la hermana estaba tratando de limpiarse ahí. No quiero entrar en mucho detalle para no tener conflicto con las mujeres. Pero bueno, Abraham, como hombre muy inteligente, se despojó de ese problema y le dijo a Sara que hiciera como ella quisiera con la sierva. Entonces Sara empezó a afligir a esta mujer, como vemos ya en el versículo 6. Y entiendo yo que quizá por la situación de embarazo de esta mujer, no soportó el maltrato, quizá la aflicción de Sara, y huyó, se fue de la casa de Abraham, lo cual no duró mucho tiempo porque un ángel la encuentra en el desierto y le dice que vuelva y que se someta a la mano de su señora, y bueno, ella vuelve aún embarazada a la casa de Abraham. Ahí para la historia y volvemos a verla ya en el capítulo 21 de Génesis. Y es cuando nace Isaac. Sara en un momento encuentra, bueno, no dice si fue una sola vez, pero Sara se da cuenta de que el hijo de Agar, Ismael, se burla de Isaac. Esto le afectó a Sara, entonces ya ahí en el 21:10 dice que Sara dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Esto a Abraham no le pareció muy bonito, pero tuvo que obedecer porque Dios se le apareció a Abraham y le dijo que obedeciera la voz de su esposa. Y nada, tuvo que echar a la sierva y a su hijo. Dios, por último, Dios le dijo que el hijo de la sierva también iba a tener una gran descendencia. Pues hasta ahí, realmente más adelante se sigue hablando de un poco más de Agar y el muchacho, pero realmente el problema entre Sara y Agar hasta ahí llegó. No digo que se resolvió, pero bueno, esa fue la solución. Y el último punto, ¿qué tenían en común Rebeca, Sara y Raquel? Las tres mujeres de los patriarcas. Hay algo que llevó en común entre Sara y Raquel, y fue algo parecido a lo que vimos ahora mismo, el conflicto entre Sara y Agar. Raquel también tuvo un problema muy parecido, pero en este caso con su hermana Lea, quien tuvo hijos primero que ella, tuvo muchos hijos primero que ella y le hizo un tanto la vida imposible a Raquel. Pero la similitud que hay entre las tres realmente, Sara, Rebeca y Agar, es que las tres eran estériles. Ninguna de las tres podía tener hijos, y esto fue un factor que Dios provocó, y vamos a decirlo en buen dominicano, a propósito, para él glorificarse, para él intervenir en lo que era el patriarcado, en lo que era toda esta descendencia que Dios tenía ya en su mente para los israelitas. La relación entre estas tres mujeres es que las tres eran estériles. Hasta aquí mi parte, gracias. Sí, muy acertada. ¿Alguien más tiene otra opinión? Amén, amén. Buen día a todos, Pato de Lida, bienvenido. Amén, amén. Bueno, ya Varón aquí hizo mención casi de todo.
Usted mandó a estudiar desde el capítulo 12 al 25, lo cual hicimos. La primera pregunta de explicación tendría el sacrificio de Isaac. Bueno, aparte de lo que Varón mencionó, si este sacrificio se hubiese hecho, esto implicaba de que el Señor iba a tener que resucitarlo, como hizo mención en el libro de Hebreo, haciendo alusión a los padres de la fe. Si el sacrificio se hubiese hecho, Dios iba a tener la responsabilidad de resucitarlo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, si él va y moría, yo quedaría como un mentiroso y eso es imposible. La segunda pregunta, el conflicto entre Agar y Sara. Bueno, como el varón mencionó, dice la palabra que Sara era estéril. Dios le hace una promesa que le iba a dar un hijo a Abraham. Sara se desesperó y le propuso a Abraham que tuviera con su sierva Agar. Abraham parece que Agar se veía bien y usted sabe, hubo relaciones con ella, la cual concibió un hijo. Después que esta se vio embarazada, Sara la menospreció, la echó de la casa. Dios le habló para que regresara. Años después, tiempo después salió embarazada Sara ya de su hijo, cuando este ya tuvo grande. El de la sierva tuvieron un conflicto porque el más viejo Ismael menospreciaba al más pequeño. Entonces Sara la echó de la casa. Abraham quiso intervenir, pero Dios le dijo que la dejara, que eso venía de él. La última pregunta, la relación que tenían estas tres mujeres, como mencionó el cielo, era que las tres eran estériles. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén. Juan Carlos. Ok, yo quería dar mi punto de vista, la verdad que sí. Y dice que qué implicaba el sacrificio de Isaac. En realidad, si nos ponemos a analizar, lo que se representa en el sacrificio de Isaac es lo mismo que se representa en el sacrificio de Dios y Jesús. Pero también, más que ese sacrificio, también quiere decir, muestra la valentía y la obediencia de Abraham, porque accedió a propósito de Dios y siempre confió. ¿En qué sentido? En que sabía que Dios proveería en un instante, o que Dios haría su voluntad, porque Dios le había hecho una promesa y la promesa de Dios en realidad no se pueden romper. Dice que hablemos un poco de conflicto de Sara y Agar. El conflicto de estas dos señoras lo que demuestran a uno es que eran seres humanos normales, eran seres humanos comunes y corrientes, cumpliendo con una misión divina. O sea, que hay cosas que uno no la va a entender a menos de que uno sea una persona que esté bien consagrado con Dios. Y por ejemplo, lo que pasa entre Sara y Agar, o Sarai y Agar, cuando ella la hace la primera vez, demuestra que existía celo, envidia y todo ese tipo de cosas, y que había una cosa de puesto también, como, vamos a explicarlo de la manera normal, común y corriente. Esta muchachita ha tenido una misión Agar, y lo que hizo fue que se puso de coger puesto hasta que se tuvo que ir y escuchar la palabra de Dios y volver para atrás. Hasta que Sara da a luz a su hijo Isaac. Y ahí cuando Sara da luz, vienen los conflictos otra vez porque son seres humanos normales, unos chamaquitos jugando, uno haciéndole bullying al otro y así sucesivamente. Cuando viene a ver muchachito le quitaban la merienda y maíz a Isaac, así sucesivamente. Se dieron par de cocotazos y ahí procedió de que tuvieron que tomar una decisión de que Agar se fuera con su hijo, pero no antes sin una promesa de Dios. Y en cuanto a qué tenían en común Sara, Rebeca y Raquel, era que ambas eran estériles y que ambas también pasaron por una situación similar con ese asunto de los hijos y de los esposos directamente. Amén. Amén.
Amén, amén. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo más o decir yo hice mi tarea? Bueno, pues muy acertadas las tareas que hicieron, muy buenos argumentos y muy buenas investigaciones. Todos estos conflictos que pasaron entre Agar y Sarai, porque todavía, como dice el varón, Dios no le había cambiado el nombre. O sea, Sara fue, como aparecen por ahí, pregunta capciosa, que aparece algunas personas y dicen, ¿cuál fue la primera mujer que Dios le puso nombre? Fue Sara, no fue Eva, fue Sara. Entonces, vimos todos esos conflictos que pasaron entre ellos. Y quizás uno diría, bueno, pero tendría algo de razón. Pero el asunto es que cuando Sara le dijo a Abraham de que se llegara a su sierva, no era para que su sierva se quedara con el niño, sino para Sara criar a ese muchacho. Pero ya después llegan los conflictos porque es muy difícil cuando una madre tiene un niño despegarse de su hijo. Entonces ya ella se sentía con un derecho de que ella pertenecía a la casa, pues tenía un hijo del dueño de la casa. Entonces, cuando llegan estos conflictos, como dice el varón, No, y que ya ella quería comer pechuga y mulo, ya, ella no quería costillar. entonces cuando llegan estos conflictos, es difícil poniéndonos en los zapatos de Abraham, por así decirlo, es difícil tú tener este conflicto entre dos mujeres. Y yo siempre he dicho que, discúlpenme las damas, pero dos mujeres conflictivas, eso es terrible. Discúlpenme las damas, se les quiere mucho. Entonces, ahí es donde ella sale, pero Dios le dice a ella que tiene que volver a la casa y no simplemente que tiene que volver, sino que tiene que volver sumisa y obediente a su amo, en este caso a Sarai. O sea, obedecer todo lo que ella le diga, obedecer todos sus mandatos, servirla como ella le servía. O sea, ella todavía, pues ella se estaba tomando, por así decirlo, un lugar que no le atribuía de jefa de la casa, ¿no? Ella seguía siendo la sierva, la criada. Entonces, y después vemos los otros, los más conflictos, y es con los niños. Y algo que vamos a ver también, además de la esterilidad de estas tres mujeres, vamos a ver es que son muy apoyadoras. Muy apoyadoras. Entonces, cada uno Bueno, apoyaba. tiene que dar gracias a Dios que los hijos de ella eran hijos de Dios, pues no hubieran salido malos, muchachos. La mamá así. Bien malo. Pero entonces había un propósito soberano con estas mujeres. Y vemos que Dios siempre cumple sus promesas. Y como decía el varón, aunque Isaac, Dios hubiese permitido de que lo matara, de una u otra manera Dios iba a proveer para la promesa. Porque Dios, como dice su palabra, Él no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. O sea, de una u otra manera Él iba a cumplir esa promesa. Y Dalisa va a decir algo. Y Dalisa, levantate la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es Danilo. Dice Dalisa. Sí, para decir que el propósito de Dios es perfecto. Y Dios no le dijo a Sara que le diera por mujer a Agar, a Abraham. Dios quería que ellos esperaran la voluntad de Dios. Y cuando el hombre se desespera, no espera el tiempo de Dios y se lanza, se precipita al tiempo, entonces las cosas salen mal. Porque si ellos hubiesen esperado el tiempo de Dios,
esos problemas que hubo entre Sara y Agar y los muchachos, la guerra que hubo entre ellos, de los cocotazos, como decía el varón ahí, ¿entiendes? Esos problemas no hubiesen existido porque siempre entre hermanitos pasan problemas, y más allá la riña que había, la tiradera que había entre Sara y Agar, llevó a Abraham a tomar esa decisión también, a desligarse del asunto y decirle a esta mujer: toma tú la decisión con ella, haz lo que bien te parezca, ¿me entiendes? Pero a pesar de que ellos fallaron a la voluntad de Dios, Dios respaldó a Agar, porque lamentablemente ella no tuvo la culpa de eso, sino la culpa la tuvo entre Abraham y Sara, ¿entiendes? Porque Dios le había dado una promesa a ellos, no a Agar, ¿entiendes? Entonces se desesperaron y tuvieron ese gran rollo en el camino, pero Dios, a pesar, Dios, aunque seamos malos, siempre está al tanto y bendice a Agar, la levanta y hace una gran nación de ella, por lo cual nosotros debemos recibir esto como una lección y no desesperarnos cuando Dios nos promete algo, esperar en la palabra, que la palabra tendrá su cumplimiento, aunque no lo veamos en el momento, pero sí se cumplirá todo lo que el Señor nos dice. Amén. Amén. Es así. Entonces, después que vemos el casamiento de Rebeca e Isaac, ya en el tiempo ya de que después de, o sea, en el tiempo cuando Abraham manda a buscar una esposa para Isaac, luego esta mujer dura un tiempo para poder quedar embarazada. Pero esto surge por propósito de Dios, porque ella, además de que ella era estéril, pero para que Dios fluyera, o para que Dios siguiera cumpliendo sus propósitos, Isaac oró a Dios para que Dios le diera un hijo. Entonces ahí es donde Dios contesta esa petición de Isaac y le da no uno, dos. Entonces cuando esta mujer queda encinta, esta mujer siente como un revoltorio ahí en su estómago. Ella siente como una tormenta, inclusive cuando ella se le presenta a Dios, cuando ella habla con Dios, ella se siente afligida, atribulada por todo lo que ella está sintiendo, con estos dos mellos que ella tiene en su barriga. Y es donde Dios le dice de que no es uno, sino que son dos. No simplemente que son dos, sino que serán dos naciones que van a salir de estos muchachos. O sea, son dos muchachos que están peleando entre sí por cuál va a salir primero. O sea, estos muchachos desde el vientre eran dos rebuseros, por así decirlo. Entonces, ya en el tiempo de que ella va a dar a luz, quien sale primero es Esaú, pero entonces agarrado del talón de Esaú sale Jacob. Acá se hace algo que es yo pienso que es muy malo en una familia, y es tener preferencia de un hijo al otro. Entonces, Isaac amaba más a Esaú, pero Rebeca amaba más a Jacob. Entonces, cuando tú haces preferencia entre un hijo o el otro, cuando todos los hijos deben de ser iguales en la familia, o sea, cuando se hace eso es sumamente malo, porque van a ser hijos apoyados. Entonces, y en la familia no debe de haber preferencia entre los muchachos. Vemos la bendición, tenían la costumbre ellos de que el padre antes de morir le daba la bendición al hijo mayor. Entonces lo que hacen es que, Esaú desprecia lo que es la bendición, su primogenitura. Cuando dice la palabra que cuando Jacob estaba preparando un guiso, él llega del trabajo, él llega del campo cansado y todo esto,
y él le pide a Jacob que le dé de ese guiso. Ahí es donde él le dice, véndeme tu primogenitura. O sea, quizás él pensó, bueno, como quiera, yo voy a ser el mayor. ¿De qué me va a servir la primogenitura? ¿De qué me va a servir esto? Entonces, él no pensó en tiempos futuros, sino que pensó momentáneamente. No pensó con el corazón, sino que pensó con la barriga, por así decirlo. Entonces, luego que pasa este acontecimiento, eh, sucede lo que es el robo de la bendición en Génesis capítulo 27, 1 al 38. Y este es un plan. Este es un plan que hacen tanto Jacob con su madre para robarle la bendición a Esaú. Entonces, cuando incluso ella le dice cómo hacerlo, ella le dice todo lo que tiene que hacerlo para que Isaac le dé la bendición a él. La bendición era algo sumamente importante. La bendición del hijo mayor, ese era el que tenía que cuidar la familia, era quien tenía la mayor responsabilidad, pero en la herencia también era quien tenía la mayor parte. Incluso era la persona que era encargado de si hay unos cuantos hermanos, de dividir la, la herencia a los otros hermanos, pero él tocaba mucho más que todos los otros. Lo vemos en el caso de Abraham con Isaac. Dice que él le dio toda su herencia, todas sus riquezas a Isaac, y a los otros hijos lo que le dio fue dones y talentos. Entonces, cuando ella planea esto para que Jacob se quede con la bendición, ella le dice que prepare un guiso, que prepare una comida favorita que le encantaba a Isaac para que se la llevara, pero también le puso eh, piel, algo como con mucho vello, porque Esaú era velludo. Entonces, para que cuando él le pusiera la mano, no se diera cuenta que era Jacob, sino que era Esaú, por los vellos que tenía. Entonces, ellos planean esto, y ahí es donde, en vez de darle la bendición a Esaú, que era su hijo preferido por él, le da la bendición a Jacob, que era el hijo preferido de Rebeca. Entonces, después vemos la reacción de Esaú cuando él se entera de esto, y su reacción es de matar a su propio hermano. Entonces, su madre le aconseja a Jacob que huya a la ciudad de Harán. Esto lo vemos en el capítulo 27, verso 46, en el capítulo 29, verso 13. Cuando él huye a la ciudad de Harán, él tiene una visión, y es donde Dios hace otra vez lo mismo que hizo con Isaac, lo hace con Jacob, y es que Dios confirma el pacto que él tenía con Abraham. Abraham, padre de Jacob, de Isaac y nieto de Jacob. Pues que él confirma todo esto. Entonces, más para abajo vemos lo que es el matrimonio de Jacob, y vamos a ver cómo en Génesis 29, 16 al 18, quiero que lean este pedacito, es muy interesante. Génesis 29, 16 al 18. 16. Uh-huh. Dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor de ella era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Amén. O sea, el tipo, dentro de la dos, vio que la menor estaba más buena que la otra. Sí. Pero vamos a poner esto en contexto. Cuando Jacob anda por la tierra de Harán, él se topa con estas mujeres en un lugar donde sacan agua.
Cuando él ve a Raquel, él queda flechado por ella. Desde que la vio, se enamoró. Es lo que dicen por ahí, que creo poco, es el amor a primera vista. Él se flechó con ella. Entonces, había una piedra donde todas las personas que andaban con Raquel no podían levantarla. Y dice que él levantó esa piedra solamente para impresionar a Raquel. Pero aquí vemos en este contexto de que él va donde Labán y él queda tan obsesionado, tan enamorado de esta mujer, que él se ofrece a trabajar 7 años por ella. 7 años. Entonces, entran en un acuerdo, Labán entra en el acuerdo de que él va a trabajar 7 años para ganársela, pero se usaba la costumbre de que la menor no podía casarse primero que la mayor. Entonces estaba Lea. Lea no era muy agradable a los ojos de Jacob. Él vio más agradable, más hermosa a Raquel. Él no le gustaba a Lea. Pero por eso dice que el engañador, Jacob significa engañador, el engañador fue engañado. Labán lo que hace es que engaña a Jacob y en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Entonces, en vez de casarse con Raquel, se casa con Lea. Y dirá uno, bueno, pero ¿y por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no la vio? Bueno, porque se usaba un paño donde tú no veías a la persona con la cual tú te ibas a casar hasta el momento de la noche donde tú ibas a estar con ella. Y entonces ya cuando se casan, ya que llegan a su lecho, es que él se da cuenta de que no es Raquel, sino que es Lea. Pero ya que Lea está aquí, no la vamos a devolver, vamos quedando con ella. Entonces lo que él hace después es que él sigue todavía tan enamorado de Raquel que él decide trabajar 7 años más por Raquel. O sea que en sí, Jacob trabajó 14 años por Raquel. Imagínense cuánto amor. 14 años trabajó Jacob para poder casarse con Raquel. Y ya después que trabajó esos 7 años más, ahí sí se casó con Raquel. Pero después vemos la esterilidad de Raquel. Y acá es que vemos el mismo conflicto entre Raquel y su hermana, porque Lea tenía más hijos. O sea, Lea tenía, cada vez que Jacob iba y hacía algo, salía embarazada, entonces Raquel no salía embarazada. Por eso Raquel decía, Lea decía que ella era más bendecida que Raquel, porque ella tenía hijos. Los hijos eran señal de bendiciones. Bueno, son señal de bendiciones. Pero cuando una mujer tenía muchos hijos y la otra persona no tenía hijos, se consideraba que era que Dios favorecía más a la persona que tenía más hijos que a la otra. Pero estudiando la historia nos damos cuenta de que esto es un propósito de Dios. Vemos que tiempo después Raquel tiene hijos, específicamente 2, que son lo que vamos a ver más adelante, que es donde sale Benjamín y José. Y vamos a ver la historia de José, que dice que Jacob amó más a José porque lo había tenido en su vejez y de la mujer que amaba de Raquel. Él tuvo más hijos con las otras concubinas y con Lea, pero los últimos 2 fueron José primero y después Benjamín, que fue el número 2. Bueno, te voy a decir el nombre que tiene ahí. Y Dalisa, levantate la mano.
Sí, varón, adelante. Sí, varón, una opción. Quisiera saber si a Jacob le dieron a Raquel como un préstamo y la iba pagando al pasito hasta que se cumplían los 7 años, o tuvo que trabajar los 7 años o los 14 años directo ahí para obtener a Raquel, o se la apretaron para que la fuera pagando al pasito. Explíqueme algo, varón. No, Amén, amén. no, Yo lo ayudo ahí. no, eso no se usaba, de que te la aprieto hasta que tú termines de pagar los años. Lo cual dice que después Yo de lo que ayudo ahí. bueno, sí, adelante. Bien, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando él llegó donde el tío de él y le dijo que estaba enamorado de la chamaquita, estaba un bizcochito. No, estaba buena, estaba buena. El tipo le dice que quisiera casarse con ella y que en virtud de eso él iba a trabajar 7 años para él, y él, después de trabajar esos 7 años, él le iba a entregar a Raquel. Pero el show fue que él trabajó los 7 años sin tener la disposición de la dama, ¿verdad que sí? Y cuando él trabajó los 7 años se cumplieron, el tío lo casó con la que no era. Entonces, cuando él se dio cuenta que el tío lo casó con la que no era, que fue a buscar problemas con el tío le dijo, no, pero está bien. Ahora yo te voy a entregar a esta para que tenga 2. Y ahora tú me vas a trabajar 7 años más por encima. Entonces, lo que hizo, trabajó 7 años, le entregaron a una muchacha que no era. Entonces, en el rebú, el tío vino y le entregó a la otra muchacha con un trato de 7 años más. Y varón me respondió, me dio respuesta a mi pregunta. Génesis 28. Sí, varón, porque es que él trabajó por la primera, porque ya la primera él trabajó por ella. Entonces el trato fue que tiene que trabajar esos 7 años más, pero se iba a quedar con las 2 mujeres. Sí, él se iba a casar con las 2 mujeres. Las 2 mujeres. Incluso, sí. Cuando le entregó la otra, el tío lo que le dijo a él fue que si él tenía 2 mujeres, eso era muestra de que era más bendecido y que iba a tener una familia más larga. O sea, de que el tipo estaba bien. O sea, ante la sociedad lo que demostraba, si tenía 2 esposas, era que el tipo era... Juan Carlos, cuando tú puedes, me hace saber qué traducción de la música. No, mi hermano, lo que pasa es que tú sabes que, no sé si tú has escuchado el pastor yo de un programa por ahí que le hizo unos hijos de tuta. O sea, yo trato de traer la Biblia a una traducción más llana para que la gente digerirla un chin mejor. Vamos a Génesis 29, del 29, 28 al 30, del 31 y 30, verso 3. Entonces yo diría que no fue por error que se casó con Lea, sino que esto estaba calculado. No. Estaba calculado por Labán. Pero él en su intención, los primeros 7 años que trabajó no fue para casarse con Lea, él fue para casarse con Raquel. A él le dieron a Lea, pero no era Lea. No era Lea que él quería. Dígame. Podemos ver también que ahí él probó de su propia medicina sobre el engaño. Eso sí. O sea, se vio un episodio que cuando él engañó a su hermano, entonces aquí vemos cuando a él lo engañan. Me imagino que hubo ahí como un impacto también. Levantó primero el pastor Elías, después Mike. Que es bueno para, profe, Dios le bendiga, no había tenido el privilegio de tomar clase. Amén. Estaba desaparecido.
Estaba prófugo. Lo importante es que estamos aquí. De todo, pero nos vamos a poner al día. Quiero contextualizar un poquito, y es que recuerden que cuando ocurrió esto, no había luz eléctrica, no había electricidad. Ahora vemos todo bien de noche, pero las ceremonias que se hacían de noche, usted no tenía la claridad que tiene ahora. Y entonces las personas se casaban y la mujer en ese tiempo no tenía derecho a hablar. Así que aparte de que se casaban con un velo y era con lámpara, imagínense usted, aquellos que han vivido en campo, con una lámpara humeadora, como le decían. Así que no hay mucho detalle que usted pueda ver. Y más si no habla, si la mujer no habla, si solamente llegó al lugar, se materializó el hecho, y al otro día, cuando ve su cara, es que se da cuenta quién es, para que podamos tener un contexto. Y es que Labán sí lo planificó, pero a Jacob fue un engaño que recibió. Y bueno, la misma palabra dice que el que engaña va siendo engañado. Dice que el impío va engañando y siendo engañado. Y recuerden que aunque está en la promesa, Jacob, su corazón no estaba rendido a los pies del Señor. Fue después que él tuvo un encuentro con él. Así que él engañó, pero también a él lo engañaron en ese momento. Muchas gracias. Mike. No, y recordar que estas dos personas eran parientes, porque Labán y Rebeca eran hermanos, entonces acosaba de sobrino, o sea que si salió tramposo fue a su tío. La gente ya era de naturaleza, que eran engañadores. Es que viene de la misma descendencia de Abraham. Ruberki. Sí, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Debemos recordar también que en aquellos tiempos la mujer no tenía derecho, como decía el pastor, y quien respondía por ella, toda la autoridad caía sobre el hombre. Y una de las cosas era que en esos tiempos la costumbre era entregar la mayor. Eso fue lo que pasó en ese caso. La costumbre era entregar la mayor primero en casamiento y luego se iba y se entregaba la menor. Era todo. Sí, ellos tenían por costumbre. Inclusive esa fue eso fue lo que le dijo Labán cuando él le reclamó de qué has hecho. Si yo te trabajé por Raquel, tú me das a Lea. Entonces le dice, en este lugar tenemos por costumbre de que la mayor tiene que casarse primero que la menor. Caramba, pero dime eso antes, buscarle un novio a la mayor y yo quedarme con la menor. Pero igual se casó con ella pero yo pienso que no le fue tan muy desagrado porque le hizo unos cuantos muchachos. Entonces, después de eso, vemos el viaje de regreso a Canaán. Se acuerda que todo este acontecimiento sucedió fuera de Canaán, porque él había salido huyendo de Saúl cuando él y su madre habían planeado para robar lo que es la primogenitura o la bendición. Pero vamos a ver qué dice Génesis 31, verso 1 al 3 y el verso 19. Verso 1 al 3. Uh-huh. Dice, y oía Jacob la palabra de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Mirá también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tu padre y a la parentela, y yo estaré contigo. El verso 19 y 27.
19:27. Y dice, pero Labán había ido a traquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Amén. Aquí sucede lo contrario. Cuando Labán al principio engañó a Jacob, aquí ahora Jacob engaña a Labán en cuanto a sus riquezas y a su ganado. Habían entrado en un acuerdo de que las ovejas que estuvieran de tal color o que tuvieran unas cuantas pintas iban a ser de Jacob y las otras iban a ser de Labán. Lo que Jacob hace es que aparte de la de él pinta unas cuantas de la de Labán para llevársela. Por eso es que cuando los muchachos se enteran, dicen esto de que Jacob le había robado los bienes o las riquezas de su padre. Entonces, el Labán tampoco lo ve del mismo agrado que lo veía, porque ya lo había engañado. Entonces, aquí vemos como un cobro. Tú me engañaste, yo te engaño de nuevo. Pero no todo es bueno. Lo que vamos a ver, lo que estamos viendo aquí es algo que vamos a ver y por el resto de esta historia más adelante. Y es que todos estos dioses paganos que se adoraban en ese entonces, por los cuales Dios no permitió que Abraham dejara que fuera Isaac de nuevo a esa ciudad, a la ciudad donde él había nacido, por todos los dioses paganos que ahí se adoraban. Pero cuando Raquel, o cuando Jacob se lleva a Raquel de nuevo a la ciudad de Canaán, todos esos dioses o los dioses que ella adoraba se van con ella. Los dioses de Raquel y de Labán, esos dioses, ella se los lleva y después vamos a ver que esto no es muy bueno para el pueblo porque después se empieza a adorar muchos dioses. Y aquí vemos otro acontecimiento de Jacob. Jacob se prepara para encontrarse con Esaú. Recuerden que Esaú y Jacob estaban todavía enemigos, no se habían encontrado. Ya había pasado mucho tiempo para el encuentro entre ellos dos. Pero vamos a ver qué nos dice Génesis 32 del 1 al 8, para que entendamos un poco este encuentro. 32, 1 al 8. Uh-huh. Treinta y dos, 1 al 8. Sí. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maranataim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice mi siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos y en dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Amén. Bueno, se prepara para encontrarse con su hermano.
Pero cuando él manda esa noticia, como estaba leyendo en el verso, él se encuentra con que su hermano no está solo. Viene con 400 hombres y él lo que hace es que tiene un temor, tiene miedo de enfrentarse a su hermano porque él piensa que este va a venir a represalia en contra de él. Y lo que hace es que dispersa todos los grupos que él tiene y hace un plan estratégico para que si ataca a un grupo, el otro grupo puede escapar. Pero antes de eso, él lo que hace es que ora a Dios. Ora de la siguiente manera: Dios de mi padre Abraham, mi padre Jacob, o sea, pidiendo la misericordia, pidiendo el amor y hablando de la bondad que Dios ha tenido con él. Eso está un poco más adelante. Entonces, cuando él ora a Dios, ya después que se topa con su hermano Esaú, y no surge una pelea entre ellos dos, sino que surge lo que es un abrazo de hermanos. O sea, él esperaba de que su hermano le iba a enfrentar con represalia por lo que él había hecho, pero ya Dios había orquestado todo para que no hubiera una pelea entre ellos, sino que hubiera una reconciliación que después se rompe, pero en ese momento lo que hubo fue una reconciliación entre ellos. Pero Jacob oró antes de eso. Y vamos a ver qué dice el 32, verso 22 al 32. Amén. Luz de este lado. Dice Adelante, el 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Entonces todo esto pasó antes del encuentro de Esaú. Este capítulo 32 es un capítulo precioso porque habla de un encuentro maravilloso que él tiene con Dios. Después de todo el acontecimiento que vimos en su vida, de que fue un usurpador, un ladronazo, por ahí es un ladrón. Entonces vemos esta lucha y dice que él peleó directamente con Dios y con los hombres. Entonces ya cuando sucede todo esto, inclusive que Dios le cambia el nombre en esa lucha, era Jacob. Jacob significa ladrón, o le pone Israel, padres de multitudes. Luego ya después, en el capítulo 33, ya que pasa todo este acontecimiento, que él se enfrenta con su hermano, es lo que estábamos hablando ahorita, que él se enfrenta con su hermano, de que él se encuentra con ellos. Él lo que hace es que separa a sus hijos. Él tenía a Lea y tenía a Raquel, pero también tenía 2 concubinas más. Entonces lo que le da, reparte los hijos a cada una de ellas, los de Lea, Raquel y sus concubinas, y lo pone en otro lugar. Lo que hace es que antes de llegar a enfrentarse con su hermano Esaú,
él pone su rostro, su frente en tierra para unas 7 veces enseñar de humillación, y enseñar de siervo, enseñar de que él va en son de paz, enseñar de que él va en son de, él no va en son de guerra, él va en son de paz, que ya podemos decir que ya él no va como el viejo hombre guerrillero, sino que va como el nuevo hombre que ha sido transformado por Dios. ¿Preguntas o comentarios acerca de esto? Está muy bueno. Bueno, entonces, ya después que sucede todo esto, luego Jacob sigue con sus hijos, 12 hijos en específico. Ya estos muchachos ya están grandes, el menor de ellos es José, luego de José le sigue Benjamín, pero José era el niño mimado de la casa, por así decirlo, no de sus hermanos, sino de su padre. Así que él amaba más a José porque lo había tenido en su vejez y de la mujer que amaba. Entonces lo que hacía José era que le daba cuenta de todo lo que hacían sus hermanos. Por eso sus hermanos no tenían gran aprecio por José porque lo consideraban como el chivo expiatorio que siempre le decía todas las cosas malas que ellos hacían a su padre. Entonces, él no era favorecido por sus hermanos, pero era favorecido por su padre. Y acá vamos a entrar a lo que es la historia de José. Y vamos a hablar, bueno, acerca de lo que son los sueños. Los sueños de José son algo sumamente importante. Cuando entendemos los sueños de José, vamos a entender todo lo que José pasó desde el principio de su vida hasta el final de su vida. Porque los sueños son los que los llevarán al final, donde él se va a convertir en la mano derecha del gobernador. José tenía el don de interpretar los sueños. Entonces, los sueños son importantes en la vida de José. Él tuvo 2 sueños. El sueño de las gavillas, donde él sueña de que están en el campo y tienen hay 12 gavillas, pero las 11 gavillas se postran delante de la de él, donde él queda parada, enseñar de que ellos serán siervos de él. Entonces también tiene el sueño de los objetos celestes o celestiales, eso es la luna, las estrellas y el sol, donde todos se postran delante de él, y es donde Jacob le dice, o sea que tus hermanos, tu madre y yo nos postraremos delante de ti. Y ahí es que sucede todo esto. Luego aquí siguen los viajes de José. Vamos a ver qué dice el capítulo 37, 12 al 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tu hermano apacienta las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Okay. Entonces acá se pone más fuerte el conflicto entre ellos y sus hermanos, porque ellos no estaban haciendo las cosas correctas delante de su padre, estaban haciendo otras cosas. Por ejemplo, el Señor, su padre lo mandaba a apacentar las ovejas, pero yo lo que hacía es que no apacentaban las ovejas, sino que se iban a otros lugares a hacer cosas inadecuadas. O sea, estaban desobedeciendo, y todas estas desobediencias
pues José se la informaba a su padre. Entonces esto no le es de agrado a sus hermanos. Y cuando él va a buscarlo en el lugar que ellos tenían que ir para presentar las ovejas, cuando él va, él pregunta por sus hermanos, y sus hermanos no están ahí, ellos están en otro lugar. Él llega donde ellos están, y lo que ya, como ellos sabían que él le iba a decir todo esto a su padre, lo que hacen es una conspiración para matar al soñador, o sea, para matar a José. Lo que hacen es que dentro de esa conspiración que ellos están haciendo para matarlo, uno de sus hermanos, llamado Rubén, intercede por él, y él no permite que lo maten, y lo que hacen es que lo echan en una cisterna. Cuando lo echan en una cisterna, la cisterna estaba vacía. Entonces los dejan un tiempo ahí en la cisterna. Luego pasan por ahí unos comerciantes, que eran los ismaelitas. Y ellos lo que hacen es que sacan a José de la cisterna y lo venden a los ismaelitas. Y ya luego, cuando ya José es vendido a su ismaelita, que se los lleva, luego ya que ellos pues regresan a la casa, ellos tienen que dar una justificación de por qué José no llega. Entonces ellos lo que hacen es que matan un cordero, matan un animal, lo ensucian con la túnica que Jacob había preparado para José, una túnica de colores. Entonces esa túnica ellos la ensucian con esa sangre, y cuando la llevan donde Jacob, le dicen que un animal había devorado a José y lo había matado, que ellos solamente encontraron la túnica. Entonces la reacción de Jacob, una reacción de duelo, una reacción de dolor, de tristeza, se acongojó mucho por la supuesta muerte de José. Entonces yo me imagino este hombre sufriendo, este hombre llorando, haciendo duelo por su hijo, y sus otros hijos ahí mirando a su padre sufrir, y ellos no le dicen que él no está muerto, sino que ellos lo vendieron. Las consecuencias también que iban a recibir si se lo decían. Pero ya para ellos José no iba a volver jamás, porque ya iba a estar en otra tierra, iba a estar en otro lugar, y quizás por ahí muera. Entonces, después de que ellos se lo vendieron a los ismaelitas, luego ellos los llevan a la plaza del comercio. En esa plaza él es otra vez comprado, ahora por un general llamado Potifar. Era un funcionario del faraón. O sea, todo esto que estamos viendo que pasa con José es algo que lo va a llevar al nivel más alto de la población, y cada vez más él se está acercando al propósito. Entonces él es vendido a este funcionario, es un funcionario del faraón. Entonces este capitán de la guardia, cuando él lo lleva a su casa, y dice la palabra que en todas las cosas que José hacía era favorecido. Dios veía a José con agrado, y a todo lo que él le ponía la mano prosperaba. Pero en esta casa sucede algo sucede algo, y es en Génesis capítulo 39, y es que la esposa del jefe, la esposa de Potifar, lo vio, y automáticamente cuando lo vio ella se encaprichó con él, se enamoró de él, y ella quería satisfacer sus deseos con José. Entonces ella, dice la palabra que ella lo asediaba todos los días. Ella había puesto los ojos en él para que él durmiera con ella, pero como este muchacho tenía una gran convicción de lo que era Dios, y de cómo él debía agradar a Dios, este muchacho no cae en esas tentaciones,
sino que él sigue haciendo sus funciones, él sigue glorificando a Dios en lo que él está haciendo. Inclusive llegó a ser el mayordomo de la casa. El mayordomo es aquel que se encarga de todo lo que tiene que ver en la casa, con todos los quehaceres, de que todo esté limpio. No que él lo haga, sino que él manda a los otros sirvientes para que lo hagan y ellos les rinden cuenta a él. O sea, los otros sirvientes están por debajo de él. Él era el mayor de todos en la casa, excepto de Potifar, que era el dueño de la casa. Entonces, por eso es que él dice la palabra de que Potifar no se preocupa de nada de lo que hay en la casa, excepto de su mujer. Dice, ¿cómo haré yo este gran mal? Entonces, después sucede algo con la esposa de Potifar, y es que llega un momento de que ellos no están en la casa, no están ni Potifar, no están los siervos, no, solamente están ellos dos. Y aquí es donde vemos algo sumamente importante, y es algo que muchas veces se pierde, pero que debiera recuperarse, y es la integridad de la persona. José era un hombre íntegro, y lo confirma más por este acontecimiento que pasó. Y es que aún estando ellos solos, que pensándolo humanamente diríamos, bueno, pero ellos están solos. Él no lo va a decir porque no va a sacrificar todo lo que has hecho, todo lo que ha hecho. Ella no lo va a decir con temor a que la mate o con temor a perder los privilegios que tiene con Potifar. O sea, pero él no se enfocó en que no lo estaban viendo las personas que estaban ahí, sino en que el Dios de los cielos lo está viendo. O sea, cuando tú eres una persona íntegra, cuando tú eres una persona que tiene convicción en las cosas de Dios, a ti no te importa de que nadie te está viendo, tú reconoces que en todo tú tienes que glorificar a Dios, no simplemente cuando te están viendo, también cuando no te están viendo. Entonces esto demuestra la integridad que él tenía hacia Dios. Entonces lo que pasa, luego sucede de que ella lo asedia de una manera tal que él tiene que huir y dejarle la ropa a ella y salir corriendo. Entonces es donde ella hace este drama de que él se le había tirado encima, de que ella se defendió y que ella se quedó con la ropa, y de que él salió huyendo, llama a todos los siervos, da esta explicación y llama a Potifar también, y le hace como un reclamo de que la persona que él había traído, con él le había dado tanta confianza, había hecho esto. Y por eso vemos que después José cae en prisión por este drama que hizo esta mujer, señores. Y a través de la historia vemos cuántas cosas han pasado por las conspiraciones de una mujer. Muchas cosas. Vemos la guerra de Troya, porque fue por Helena, todo esto. Entonces, vemos la 300, vemos muchos que se fueron al suelo por todo esto, pero ante todo eso, José no falló, sino que él se mantuvo fiel a Dios. Preguntas o comentarios. Hablen de José, que yo sé que ustedes saben mucho de José. Amén, amén. Adelante, Juan Carlos. Ok, José, yo diría que no es más que un vivo ejemplo de que cuando Dios tiene un propósito, lo tiene, y de que cualquier cosa, cuando Dios marca una promesa en usted, cualquier cosa que se haga para evitar que esa promesa se cumpla, se va a deshacer. Porque si más bien usted ve, por ejemplo, que a José lo primero es que los sueños le decían que sus hermanos de una vez se postrarían ante él. Pero sus hermanos, para que este sueño no se cumpliera, lo tiraron en un hoyo para matarlo y no lo pudieron matar. Más bien lo vendieron, creyendo que iban a evitar que el propósito de Dios se diera. Cuando viene que lo compra Potifar,
Ahí usted dice, bueno, está más cerca del trono, pero cuando viene la mujer de Potifar y hace que lo metan preso, ahí usted dice, caramba, pero el propósito de Dios no se va a dar. Todo indicaba de que estaba tratando de evitar de que el propósito de Dios se diera. Y en realidad no era así. Todo eso que le sucedió fue lo que lo llevó a que el propósito de Dios se diera. O sea, cuando usted hay un varón que tiene una promesa de Dios, de que va a estar en algún lugar, aunque usted le mete el pie, aunque usted quiera taparlo, quizás usted puede hacer que el proceso tarde 2 semanas más, pero usted nunca va a poder evitar eso. Porque al final, ¿por qué razón vino José a parar siendo el segundo en el reino? Porque fue necesario la intervención de Dios, de don que Dios le había dado a él. Y eso es una razón, es algo que nos da una razón a nosotros de seguir siempre adelante. A veces uno tiene una promesa de Dios y un propósito, y desde que viene uno y le pone un obstáculo en el medio, uno se pone cabizbajo y quizá el ánimo de seguir adelante se le quita un poco. Pero a veces uno no sabe si ese tropiezo le están poniendo delante una experiencia más para que cuando usted esté con el propósito de Dios en las manos, usted pueda ver las cosas desde otro punto de vista. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, también cuando él está en la cárcel, que está el panadero allí en prisión y tienen el sueño, que da la interpretación de que uno iba a salir y el otro iba a morir. Esto ayudó que aún cuando José le da la interpretación, le dice, acuérdate que yo estoy aquí, y eso se le olvidó hasta que pasara un suceso, de que el hombre se acordara de que este hombre era un soñador y que daba la interpretación a los sueños. O sea, que muchas veces nosotros vemos de que Dios quizás está olvidado de nosotros y no pensamos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. José salió en el momento más propicio, en el tiempo que él tenía que salir a flote para arreciar el reinado que Dios tenía, o el liderazgo que Dios tenía en la mano de José. Entonces, cuando llamaron a José, que le dijeron en perfume, lo vítamelo, pélemelo, hágame todo lo que es necesario que haga, y vítamelo con una ropa bien de lujo. Entonces ahí pusieron a José donde tenía que estar, pero tenía que pasar por todo eso que pasó, pero él calladito, wow, lo libré de la muerte, y aún así me sacó de aquí, ni habló al rey ni nada, pero Dios lo tenía en la mente, aunque el hombre no le tenga en la mente a uno, pero estamos en la mente del Señor. Amén. Mariluz. Buenas noches. Buenas noches. Como decía el varón, no era el tiempo, sino que mientras José se mantuvo en la cárcel, cuando él se le olvidó decir lo del sueño, no era más que José se hizo líder, administrador también en la cárcel, para luego llegar al palacio y ser administrador. Porque el Señor no te va a llevar a un lugar, a una posición, sin antes prepararte, sin antes tú estar preparado para lo que Él te va a dar. Él tuvo que ser líder en la cárcel para salir, ser líder en el palacio. Buenas noches. ¿Alguien más? Yo hay un libro muy interesante que debería leer. Se llama Del Pozo al Palacio, basado en esta historia. Hay muchos libros interesantes. Yo les voy a dar unos nombres y unos cuantos después para que lo busquen como forma de historia. Las historias son bellísimas. Entonces, después de ese acontecimiento,
Vemos el proceso de José en la cárcel, donde es puesto por Potifar, por la conspiración de la mujer. Pero lo que vemos es algo sumamente bueno, y es que la presencia de Dios siempre estuvo con José. La presencia de Dios nunca se apartó de José. Entonces, estos dos sueños, como decían ustedes, son sumamente importantes también para José llegar al propósito que Dios tiene establecido para él. Yo he visto muchas personas que hablan de los sacrificios, que hablan de las promesas y hablan de los procesos. Señores, hablar de un proceso, hablar de procesos bíblicamente, es tú entender lo que estaba pasando, es tú entender lo que pasaron. No puedes leer un texto y aplicarlo a tu vida y tú decir, estoy pasando por este proceso. Cuando tú hablas de proceso, tú tienes que entender lo que es un proceso. Y yo creo que leyendo la historia de José, tú entiendes lo que es pasar verdaderamente por un proceso. Tú entiendes lo que es verdaderamente tú estar prácticamente muerto. Para tu familia, para la familia, tú estás muerto, pero la familia ya no sabe de ti. Inclusive sus hermanos que lo habían vendido, ya para ellos tampoco José estaba vivo. Para ellos estaba muerto. Y qué decir de su padre, que para él está muerto desde el primer momento. O sea, esto es proceso. Ahora, cuando él interpreta estos dos sueños, el sueño del panadero y el sueño del copero, estos dos sueños lo llevan al lugar donde él va a estar. Porque una de estas personas es el que va a estar al lado del rey, por así decirlo, al lado del porque los coperos son aquellas personas que están del lado del rey, son aquellas personas que prueban toda la comida que se le da al rey. Son las personas que están ahí donde las personas de más confianza, inclusive, son las personas que si al rey lo van a matar, es la persona que muere primero si lo van a matar envenenado. Porque ellos esperaban que esta persona probara la comida y después de cierto tiempo era que ellos comían. Ellos los que daban el visto bueno y ellos quedaban si estaba buena para comer. Sabían los gustos de sus reyes, sabían los gustos de sus faraones, ellos sabían los gustos de ellos. Ellos sabían qué ellos comían y qué no comían. Por eso es que está más cerca. Incluso en las conversaciones más íntimas del rey, ellos estaban porque ellos tenían que probar todas esas comidas o esas bebidas que se le daban a ellos. Incluso vamos a ver esto después en el libro de Nehemías, que también fue un copero. Pero el panadero, también está el panadero del palacio, pero ahí es donde le da uno de levantamiento, que es el copero, que lo van a devolver su lugar, pero da el otro que es de juicio, donde lo van a matar porque han descubierto de que es un ladrón. Ay, panadero, ladrón. Entonces, es puesto en la plaza pública, donde todas las personas van a ver que roba, pero van a ver también el castigo que se le va a dar por haber cometido este hecho. Después vemos lo que es la promesa rota. Esto viene haciendo referencia con lo que el copero le había dicho. O sea, le había dicho, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Entonces, ya pasan cierto tiempo. José duró 2 años preso. Entonces, 2 años más viendo todo esto. Y yo entendería que ya quizás a la semana o las 2 semanas, ya te iban a presentar delante de él porque te habían hecho esa promesa. Pero pasan 2 años. Ya después de 2 años, muchas cosas lo que pasa. Y después de 2 años, ya
se puede haber olvidado, ya todo, dice, bueno, ya se olvidó de mí, ya no se acuerda de que yo existo, pero él todavía tenía su confianza puesta en Dios. Entonces, cuando llegue el momento, porque esto no es algo que llega a la loca, sino que llega en el momento preciso de Dios. Para que este jovencito, bueno, ya no tan joven, ya tenía casi 40 años, habían pasado 20 y pico de años, porque cuando él fue vendido, él tenía 17 años, aquí está cumpliendo casi los 40. Entonces, cuando el faraón tiene estos sueños, que él lo cuenta de que ninguno de los que están ahí pueden interpretar estos sueños que el faraón ha tenido, ni los sátrapas, los adivinos, los sabios, los magos, que era lo que interpretaban los sueños de los faraones o de los reyes, lo vamos a ver después en Daniel. Entonces, ninguno de ellos podían interpretar los sueños. Entonces, ahí es que el copero se acuerda de dos cosas: de la promesa que le hizo a José, pero también se acuerda de que José podía interpretar su sueño, de que José fue que interpretó el sueño de él y del panadero, y todo pasó tal cual José se lo había dicho. Entonces ahí es donde él es presentado delante del faraón. Como él tenía tanto tiempo en la cárcel, imagino que lo bañaron, le dieron su afeitadita, lo pusieron limpiecito, ropa nueva, va a salir y va a ver a, a la persona más importante de la ciudad, a la persona más importante del país. Los faraones eran considerados como dioses. Incluso todo el mundo tenía que postrarse delante de estos faraones. El no postrarse delante de un faraón era una irreverencia. Inclusive se decía que era una irreverencia a Dios, porque eran señalizados como dioses, dioses ellos. Entonces, José no se inclina delante de este faraón, pero él le da la interpretación de los sueños. Vemos que cuando él le cuenta los sueños que él había tenido de las vacas flacas y las vacas gordas y todo esto, le comparte que estos eran los planes los planes que Dios tenía para la ciudad de Egipto. Eran los planes que Dios tenía, no simplemente para la ciudad de Egipto, sino para todas las ciudades alrededor. Y esos eran los planes de Dios. Entonces ahí es donde él dice, bueno, ¿qué haremos? Y ahí es donde lo ponen a él como el encargado de todas las cosas. Después del faraón, no había uno más grande que José. Entonces todas las cosas tenían que ser pasadas por él para que él fuera el que diera el visto bueno. Entonces este es el que empieza a administrar todos esos bienes que ellos recogen en ese entonces para para que las promesas de Dios sean cumplidas. Y en los 7 años de abundancia que ellos tuvieron, recogieron todo lo necesario para que en los 7 años de escasez que ellos iban a tener no faltara nada. Entonces, todo esto con los planes de Dios. Y ya para la próxima semana vamos a estudiar lo que es la familia de José. Este es otro punto que se nos va a tomar mucho tiempo y ya son 9:40. Entonces, para no dejarlo por mitad, mejor lo dejo ahí. Preguntas o comentarios acerca de lo que hemos tratado.
Algo interesante de José, muy inteligente, que él no solamente interpreta el sueño, sino que propone soluciones. Si usted lee la historia corrida, inmediatamente él termina de interpretar el sueño, del versículo 33 de una vez propone soluciones. Es bueno cuando nosotros interpretamos un problema, lo llevamos a la iglesia, cuando somos sabios llevamos lo que es la solución, el pastor o el líder nos pone en un lugar prominente, porque sabemos que no solamente somos personas de llevar problemas, sino de llevar la solución. Amén. Exactamente, porque automáticamente estos sueños ya se han interpretado. La pregunta sería, ¿qué haremos? Y ahí te dice, lo que se debe hacer es esto y esto y esto. Y como tú diste la solución y tú interpretaste los sueños, pues no habría nadie más capacitado que tú para hacer esto. ¿Alguien más? Luz. Y Miguel, sí, algo que me llegó acá mientras tratábamos el tema, es que al principio nos presenta un José soñador, pero luego vemos un José que interpreta sueños. Lo que me dio a entender a mí, que José desde un principio sabía los propósitos que Dios tenía con él, y por eso no vemos un José que se quejaba, sino un José que estaba esperando que el propósito de Dios se cumpliera en él. O sea que José es un ejemplo de fe, de integridad. Hay mucha enseñanza de José que aprender. Sí, y sobre todo no se desesperó por todas las cosas que le pasaron. Porque con todas esas cosas que pasaron, nosotros con menos cosas que nos pasen, nos desesperamos y ya nos olvidamos de los planes de Dios. Yo me iré. También podemos ver, profe, que José, estando en la cárcel, tampoco se detuvo. O sea, él marcó la diferencia en la cárcel también. Aunque él estaba en el proceso, porque cada persona tiene que estar en un proceso para conocer de Dios. Yo entiendo que José fue una persona como nosotros, como ahora en la actualidad tenemos como que también conllevar mucho de eso, porque él siempre seguía hacia adelante. Bueno, no tuve con la mujer no tuve con ella, pero bueno, vuelvo al proceso otra vez y algo Dios va a hacer conmigo. O sea, que es un líder a seguir. Exactamente. ¿Alguien más? Oye, pues anote la tarea. Uno de ustedes, además de anotar la tarea, por favor, quiero que no se le olvide, la va a poner en el grupo para que las otras personas vean cuál fue la tarea, y también yo cuando descargue el video, yo lo voy a poner, lo subo a mi canal de YouTube, luego lo pongo en el grupo para que puedan ver la clase de nuevo. Bueno, van a seguir leyendo el libro de Génesis. Ya en la próxima semana salimos del libro de Génesis. O sea, pueden leer la gran mayoría. Vamos a ver, ¿qué tipología, o sea, qué similitud vemos entre José y Cristo? En el sacrificio y la muerte. Bueno, tú vas a comparar la vida de José y la vida de Cristo, y la otra semana lo estudiamos. Ok. ¿Qué similitud vemos entre la vida de José y la vida de Cristo? O entre José y Cristo.
Amén. Significado de los hijos de José. ¿Puedes repetir, profe, por favor? Significado del nombre de los hijos de José. O sea, cuando hablo de los hijos, hablo de su nombre. Significado de los hijos de José. Ujú. Y por último, vamos a estudiar la vida de José en Egipto, incluyendo su muerte. Eso último como parte de la tarea. Sí, todo eso es parte de la tarea. Estudiar la vida de José en Egipto, incluyendo su muerte. Y bueno, ya está bien. Yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, que trabajan y estudian también. Y para la próxima semana, a ver, Lisbeth, tú haces así, que voy a poner uno por semana. Lisbeth dará un resumen de la clase anterior, para que así vayamos. No, el resumen no tiene que ser tan largo, solamente los puntos clave, para ir recordando todas las cosas. Está bien, yo lo hago, no hay problema. Ok. Bueno, eso es todo por hoy. Bendiciones. Y gracias, mis hermanos, por sus participaciones. Bye. Bendiciones. Adiós. Amén, gracias, muy encantado, ¿eh? Amén. Bendiciones. Y analiza la versión mía de la Biblia. Buenas noches a todos. Amén. Feliz noche para todos.